Ya estamos de regreso aquí en Los Periodistas y cuando conversábamos con usted ayer, el día de hoy, el señor Delgado y su servidor sobre el caso Emilio Lozoya, decíamos que pues, Emilio Lozoya apenas se incorporó a la campaña de Enrique Peña Nieto y rápidamente hizo contacto con Odebrecht, esto de acuerdo con los mismos funcionarios de Odebrecht, los que lo corrompieron, y también en cuanto llegó, inmediatamente empezaron los negocios chuecos en esa petrolera de los mexicanos que fue desmantelada en apenas unos cuantos años, en un par de décadas, después de ser el orgullo de México y una de las empresas, de las 10 empresas más grandes del mundo. Bueno, pues esa chatarra que quedó a partir de personajes como Emilio Lozoya, pues llevó un proceso de degeneración de muchos años en los que participó también el crimen organizado, no solamente el crimen político organizado, sino los criminales que también se dedican a otros, a mover drogas. Y es el caso de los Zetas. Nos hemos puesto en contacto con Guadalupe Correa, ella es investigadora, profesora asociada de la Universidad de George Mason, esto en Virginia, allá en Estados Unidos, y para conversar con ella justamente sobre pues las investigaciones que ella hizo. Ella tiene varios libros, uno de ellos es sobre los Zetas, se llama las corporaciones criminales, se llama Los Zetas Inc., es uno de sus libros, las corporaciones criminales, la energía y la guerra civil. En México ella tuvo la oportunidad de conversar con muchos personajes de la vida pública para publicar este libro. Y bueno, le damos la bienvenida a Guadalupe Correa aquí a Los Periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, Alejandro, Álvaro, muchas gracias. Buenas tardes, gracias. Bienvenida. Hay muchos personajes clave en los años de Emilio Lozoya, Guadalupe Correa, muchos personajes clave, no solamente hacia arriba, pues que donde básicamente podemos ubicar a Luis Videgaray, sino también hacia abajo. Uno de ellos al que tú le entraste, usted le entró, Guadalupe, fuerte, fue Froilán García. Este personaje hay que ubicarlo, se desempeñó en la coordinación ejecutiva de la Dirección General de Petróleos Mexicanos en los años de Emilio Lozoya, y pues este personaje es clave en el entramado de corrupción, Guadalupe Correa. Exactamente. Hay muchos personajes. El tema de Emilio Lozoya Austin es muy importante porque nos habla de una red enorme, no es solamente una persona, no solamente es Odebrecht, es Petróleos Mexicanos, es otra empresa, Altos Hornos de México, y muchas otras empresas que ahorita tienen contratos y que muy probablemente esos contratos se hicieron de forma corrupta. Entonces esto pone, y ahorita voy a explicar un poco este otro tema de Froilán Galicia o García, porque algunas personas dicen que es García, otras personas dicen que es Galicia, pero sí, en realidad Emilio Lozoya Austin operó con su círculo más cercano, que eran sus amigos de tiempos pasados, y operó y bueno, recibió el dinero de compañías para que pudieran poder tener acceso a los contratos de Petróleos Mexicanos después de que se había aprobado la reforma energética, y entonces se estaba viendo qué empresas entraban o qué no al mercado mexicano, lo cual es muy complicado porque si estos contratos se dieron de forma corrupta, como podemos saber, y como esto ya ha estado, yo no soy la única persona que lo sabe, sino que varios periodistas ya han reportado con audios, inclusive, esta participación de Froilán Gracia, de personajes como Froilán Gracia, Galicia, o como el señor Autrey, el señor Autrey, que finalmente eran amigos de Emilio Lozoya, y ayudaron a que se dieran estos contratos. ¿Cuál es el papel que jugó Froilán Gracia
Galicia o Froilán Gracia García, pues él era realmente el que daba acceso al director general de Petróleos Mexicanos. Él cobraba dinero para que tuvieran una entrevista con el director de Petróleos Mexicanos y ahí pudieran ellos negociar y ahí pudieran ellos tener acceso a estos contratos. Estas extorsiones, digamos, o este dinero que se le tenía que pagar a Froilán, que supuestamente era para que lo iba a recibir el director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, este dinero podía ser de unas decenas de miles de dólares, inclusive, y esto varios periodistas lo han reportado. Entonces, esto pone muy en duda la entrega de estos contratos a esas empresas. ¿Quiénes fueron las empresas preferidas? Y realmente aquí sí tendríamos que ver si estos contratos realmente van a ser válidos, ¿no? Y toda esta liga de Froilán y de los amigos del círculo cercano de Emilio Lozoya, que Riva Palacio y que otros periodistas como el medio de Univisión también, como ellos dieron a conocer estos audios. Y mucha de esta información fue dada a conocer también por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en sus investigaciones por el caso de Odebrecht. Que mucho de esto que nosotros conocemos, de la participación de Froilán Gracia Galicia, de la participación de Emilio Lozoya y su círculo cercano dentro de Petróleos Mexicanos, porque no fue solamente una persona, y no solamente fue la empresa brasileña de Odebrecht, sino también estos contratos se dieron a otras empresas y la vinculación de funcionarios de Petróleos Mexicanos con otras empresas. Estamos hablando de OHL por la cercanía de Emilio Lozoya Austin con esta empresa, oceanografía también, hay fotografías de personas vinculadas a estas empresas con empleados de la empresa paraestatal, también cercanos a Emilio Lozoya. Realmente esto es un entramado impresionante, una red muy importante que no solamente también tiene que ver con Emilio Lozoya o con el exsecretario de Hacienda, después el canciller mexicano, sino también con sobornos y con dinero que se utilizó para la campaña de Enrique Peña Nieto. Esto ya está en todos los medios de comunicación y se ha estado reportando en los últimos años, desde los tiempos de Emilio Lozoya, cuando todavía él estaba operando en Petróleos Mexicanos y desde antes que tuviera que salir. Y desde antes que Froilán Gracia Galicia, Froilán Gracia García, porque el segundo apellido no es muy claro, estaba ya en boca del dominio público, ¿no? Y que había estos videos que lo inculpaban a él. Y muchas de estas investigaciones, como pasa mucho en México, tienen un origen en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a partir de esta investigación de Odebrecht, de la empresa brasileña de construcción. Aquí tenemos también la vinculación a empresas mexicanas como la empresa Altos Hornos de México, de Alonso Ancira, que también creció de manera espectacular durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero este crecimiento ya venía desde antes. Era lo que yo quería decir. Claro. No solamente esto tiene que ver con el sexenio de Enrique Peña Nieto. Esto es un entramado mucho más complicado. Bueno, aunque en el caso de Froilán Gracia, un personaje sí muy cercano a Emilio Lozoya, no hay en su contra ninguna acción de carácter jurídico hasta donde se sabe, Lupita. No hay, porque precisamente él fue el que era la mano derecha de Lozoya, y de hecho ya había otros periodistas que estuvieron llamando la atención, que sacaron reportajes todavía cuando Lozoya estaba en la dirección de Petróleos Mexicanos del año 2013, en el año 2015, él salió en 2016, pero él se quejaba y él decía que sus personas más cercanas, incluyendo Froilán, no tenían nada que ver en esto. El hecho de que él esté defendiendo a Froilán o que Froilán no haya sido señalado, pues también podría ser, no lo sé, esto es mera especulación, que bueno, ya hay un pacto o no lo sé, o sea, realmente ellos se han protegido, y todo esto son especulaciones porque ha habido investigaciones periodísticas y ha salido en prensa. Lo que estoy diciendo, todo está cotejado por notas de prensa, que supuestamente cuando se fuga Emilio Lozoya es ayudado por Froilán Gracia para llegar al estado de Texas, para que él pueda estar en los Estados Unidos, que él también le facilitó esto. Claro. Ellos son amigos desde mucho tiempo. Y bueno, que uno va a proteger al otro, porque ellos van juntos.
este tipo de dinero que se le pedía a las empresas, se lo pedía a Froilán, pero les decía a las empresas que este dinero iba a ser para Emilio Lozoya. Entonces, si Emilio Lozoya en este proceso ya ha estado pues negociando menores penas porque él va a dar a conocer ciertos videos o cierta información de otras personas, pues muy probablemente también tenga que ver con una protección que le va a dar un amigo que estuvieron ellos operando totalmente juntos, porque también tenían una casa en la colonia Nueva Anzures donde invitaban a las empresas y supuestamente también, y esto lo pueden encontrar en la prensa, a algunas mujeres para pues hacer negocios ahí, ¿no? No sé si a manera de extorsión también o a manera de abrir los negocios, ¿no? Esto está en prensa, pero no hay ningún cargo, no hay ninguna investigación formal y todo pues está en entredicho, ¿no? Pero quién era el que y la periodista Penile Ramírez de Univisión hizo un reportaje muy interesante y sacaron a conocer unos ciertos videos donde otros personajes cercanos al caso estuvieron señalando a Froilán Gracia, pero efectivamente no hay nada que lo inculpe, no hay ningún proceso judicial en contra de él, pero una persona en operaciones de este tipo de corrupción no operan solos. Es una gran aquí el tema sería que, este hombre cobraba $50,000, Lupita, cobraba $50,000 junto con otro. Hay otro señalado, Carlos Roa Rodríguez, que era el coordinador de asesores. Cobraban una cuota solamente por tener acceso a este señor que ahora está enfermito en un hospital en lugar de estar detenido en una prisión. Cobraban $50,000 solo por tener acceso a verlo, a ver al director de Petróleos Mexicanos, a Emilio Lozoya. Y luego lo que suponemos entonces, lo que es lo que comentas tú, Guadalupe, es que pues las empresas que pagaron ese dinero por tener acceso a Emilio Lozoya seguramente después pagaron por contratos que recibieron de Emilio Lozoya en los tiempos de la corrupción de Pemex, que han sido muy largos y muy extensos, pero bueno. Y esa ruta no está en ningún lado detallada en la investigación, no se le investiga en lo absoluto toda esa ruta, Guadalupe. Exactamente, y es muy delicado esto porque si no hay esta investigación por el tema de los contratos, o sea, si un contrato se dio con ese tipo de procesos, ese tipo de mecanismos, cuando simplemente por tener acceso al director de Petróleos Mexicanos se cobraba una cuota. Yo no sé a qué acuerdos llegaron, el caso de Odebrecht, la vinculación de la empresa Altos Hornos de México, y la vinculación de otras empresas. Entonces esto pondría en cuestionamiento los contratos mismos y muy probablemente por eso mismo tampoco sabemos eso, o podríamos pensar mal. Por eso también podríamos pensar mal por qué el día de hoy llega Emilio Lozoya a la Ciudad de México y en lugar de llegar al reclusorio llega a un hospital cuando no hay ningún reporte de que tenga algún problema de salud por parte del gobierno de España o la autoridad española. Todo esto es muy complicado porque al final son muchos intereses económicos, los intereses de las empresas, y realmente esta pues hasta podría parecer que todo esto se aceptó pues para quebrar a la empresa, porque este tipo de mecanismos y la corrupción no solamente estamos centrándonos en un solo director de Petróleos Mexicanos. Nosotros sabemos que en sexenios anteriores, durante todo el sexenio de Felipe Calderón, con los dos directores de Petróleos Mexicanos, se dio el robo de combustible y el robo de otros productos que producía la empresa Petróleos Mexicanos por parte de los Zetas y por parte de otros grupos criminales. Y los directores de Pemex jamás dijeron nada. Y es bien interesante ver cómo también otros directores de Petróleos Mexicanos, como Jesús Reyes Heroles, en esa época fue cuando llegaron los Zetas supuestamente a robar el combustible, la gasolina y muchos otros derivados del petróleo, y finalmente él después regresa a su consultoría y es uno de los intermediarios entre la compañía paraestatal, las autoridades mexicanas y las empresas extranjeras. Lupita, ¿nos permites ir rápidamente a una pausa y regresamos y conversamos